Preste atención porque trajo todo lo que hay. Así ¿Cómo es. estás, Luisito? Buen día. Hola, Lagui, ¿cómo estás? Todo Buen lo día. que hay en materia de encuestas sobre la elección nacional. Claro, exactamente. Hubo un cimbrón que lo habíamos planteado con el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández, Cristina bajándose vice, y eso generó, por un lado, que se aceleren los tiempos políticos de cara a las elecciones y por otro lado, reacomodamientos. Vimos los argentinos cómo de alguna manera se empezaron a tejer un montón de especulaciones, de posibilidad de sumar peronistas a Cambiemos, de Cambiemos, ver cómo se abría y se hacía más amplia para resolver temas de gestión desde lo electoral. Y esto, de alguna manera, nos puso a los argentinos de cara a la elección. Pero lo cierto es que el primer punto que disparó todo esto fue el anuncio de la fórmula. Claro. Y la idea es ver cómo, ya casi a 10 días de ese anuncio, si se fueron reacomodando los melones en este carro que nos lleva a las elecciones y cómo se fueron reacomodando, si es que se reacomodaron. Y entonces, ¿qué hicimos? Recopilamos todas las encuestas. Todas las encuestas. Todas las encuestas e hicimos un promedio, como hacemos siempre, y que, como siempre decimos, se utiliza mucho. Es un método de los promedios que se inauguró en las elecciones de Estados Unidos y que ya se está usando muchísimo. Digamos, la pregunta es: ¿a quién votaría si las elecciones fueran hoy? Exactamente. Y estas son todas encuestas hechas después del anuncio de la fórmula Fernández-Fernández. Y fíjate, en general, las fórmulas han estado, las encuestadoras, son todas encuestadores nacionales, ¿no? Sí, sí. Han estado dando números bastante disímiles, ¿no? En algunos casos, como esta primera que es de Buenos Aires dio el 40%, ¿sí? Que es un número alto. Pero, por ejemplo, tenés FGA que dio casi 28, 27,8 en la fórmula de el kirchnerismo. En cambio, Mauricio Macri mantiene más normalidad, digamos, en ese comportamiento. Es en donde más estuvo movido fue lo que midieron con la fórmula Fernández en este impacto. En general, en el caso de Mauricio Macri, el rango o la dispersión del dato es menos importante, 25,9 es el dato más alto, el 22% el dato más bajo. Y fíjate que en este caso está medido con Roberto Lavagna por fuera y con con Sergio Massa como candidato del peronismo federal. En el caso de Roberto Lavagna también tiene una normalidad, pero fíjate que esta primera encuesta consultora le dio 14% de intención de voto. Vamos a ver la placa. Le explico yo a la gente que ve esto que estamos acá, esta columna, son las encuestadoras. Esta es una, otra y otra. Y acá están los resultados. Los resultados de cada encuestadora. De acuerdo a cada encuestadora. Exactamente. ¿No? Sobre la misma pregunta. ¿A quién votaría si las elecciones fueran hoy? Presidentes fueran hoy. Hay más encuestadoras, ¿no? Hay, en la que sigue, la placa que sigue, a ver si pasa. Acá está. Acá tenemos más. ¿Ves? Con los mismos escenarios. Fíjate, 3.0 le dio 42,2. 6 le dio 36,8, 39,3 le dio el CETOP y RTD le dio 37. Acá hay un poquito más de normalidad en estos datos. Claro. En el caso de Mauricio Macri sube un poquito más también, ¿sí? Fíjate que está en torno al 30%, ya baja un poco más lo de Lavagna y un poco más lo de Sergio Massa en estas elecciones. Pero todas han sido mediciones que se hicieron en la misma época. En la misma época. En las mismas semanas, es decir, no hay mucha posibilidad de que esté, digamos, sesgado por el momento en que lo mediste. Entonces, digamos, evidentemente ha habido, digamos, un movimiento bastante importante en la opinión pública. Y vamos a ver, ahora sí, ahora ya analizar los promedios, digamos, cómo promedian todas las consultoras. En el caso de la fórmula Fernández le está promediando un 37,1%. En el caso de Macri, 27,5%. Nos detengamos acá, Lagui. Ya hay casi 10 puntos de diferencia. Sí. ¿Por qué no hay triunfo en primera vuelta acá? Porque todavía no supera el 40%. Recordemos siempre, para que no haya balotaje, tiene que haber. El primero tiene que sacar más de 40 puntos y una diferencia de 10 sobre el segundo. O bien sacar más de 45 el primero. Exactamente. Acá no se da. Hasta ahora habría segunda vuelta. Habría segunda vuelta. En el caso de Roberto Lavagna, 8,6, acá hay un empate técnico de 8,6 y 8,5, que claramente si fueran unidos estarían haciendo un poquito más de fuerza los de la tercera vía, por decirlo de alguna manera. La diferencia en este caso es de 9,6 puntos, es decir, todavía no se da la condición para evitar la segunda vuelta. Están ahí. Vamos a ver algo
para ver qué impacto tuvo este anuncio Lagui, es decir, cómo era antes la intención de voto de Cristina y cómo es ahora. Fíjate, la diferencia antes del anuncio de la fórmula era el promedio de Cristina 34,7 a 27,3, es decir, había una diferencia de 7,4 puntos. Después del anuncio, el promedio que veíamos recién, 37,1, es decir, le subió 2 puntitos más o menos. 2,6 es la diferencia que subió ¿Eso es mucho o es poco? ¿Cómo se evalúa? Está dentro del margen de error. Y tampoco estaba la expectativa, entiendo yo, de que Alberto Fernández le aumentara, porque no tiene caudal de voto propio. Lo que le dio Alberto Fernández, las interpretaciones, es, digamos, a la fórmula del kirchnerismo, la posibilidad de articular con otros sectores más moderados. Esta fue, digamos, de alguna manera la búsqueda que entendemos nosotros hizo una señal al mercado. Una señal al mercado, una señal a muchos gobernadores, una señal para también Sergio Massa, que finalmente, por lo que escuchábamos recién del gobernador, no se va a mover de alternativa federal. Pero lo cierto, este es el gran dato. ¿Cuál fue claramente el impacto hasta acá? Poquito menos de 3 puntos, la modificación está dentro del margen de error. No ha sido, digamos, lo que sí ha contenido Alberto Fernández es el voto del kirchnerismo y le da, digamos, esto que digo, que decíamos recién, la posibilidad de articular con otros sectores y aumentar el techo. En el caso de un balotaje, a lo mejor la figura de Alberto Fernández y con el resto del peronismo, exactamente, a que se acerquen otros sectores del peronismo más moderados. Y en el caso de Macri mantuvo la intención de voto, no hay prácticamente modificaciones y la diferencia que veíamos recién de 9,6. Hay que ver ahora qué va a pasar con dos cosas, Lagui. Por un lado, el anuncio, ayer se hizo el anuncio de Kicillof Magario para la provincia de Buenos Aires, que es donde se da la gran batalla, ¿no? Y es donde está, digamos, la pelea con María Eugenia Vidal, que de alguna manera es la reserva política que tiene el gobierno. Y lo segundo, hay que ver qué va a pasar con el anuncio de Alternativa Federal que formaliza y va definitivamente con sus propios candidatos a las PASO y de qué manera eso impacta no solamente en cómo se puedan proyectar estos candidatos, sino también cómo puede influir en estas dos fórmulas, que son dos polos muy fuertes. Está claro que es muy difícil de y el compañero de fórmula de Mauricio, no sé si puede. Y cuando haya un compañero de fórmula de Mauricio Macri, ver si también, de la misma manera que ocurrió con Fernández, existe un pequeño movimiento que le permita mejorar. Lo cierto, Lagui, que acá más allá de la figura, más allá de las personas, lo que está en juego es la situación del país, que lo venimos marcando hace 2 años con vos en este espacio. Las cosas no están bien, siguieron mal. Los pronósticos no son buenos. Dudosos, de dudosa... Entonces creo que lo que está en juego de fondo es qué va a pasar con el gobierno nacional y la economía. Gracias, Luis. Muy amable.